Tercera lección, el hilo de oro del paraíso. Seminario de Profesores, Mariápolis El Diamante, 2017. Piero Coda. Porque como somos uno, yo leo estas cosas, al menos dentro de lo que cabe, con los ojos de ustedes. Por lo tanto, tiene una belleza especial, la belleza de Latinoamérica. Hemos hablado del pacto de Chiara y Foco. Ahora veamos cuál es el fruto del pacto. Leamos lo que escribe Chiara en una página de diciembre del 49. La experiencia había empezado el 16 de julio y en diciembre ella hace un resumen. Yo se los leo. Antes de entrar en el paraíso con el pacto, siempre hablábamos de rayos de sol y sentíamos que teníamos que caminar cada uno sobre el rayo de la divina voluntad que teníamos delante, diferente para cada uno de nosotros. Y sin embargo, una cosa como es una la sustancia del sol en la multiplicidad de los rayos, y cada uno de nosotros sentía el propio yo revestido de luz, de la luz del rayo, revestido de esa única voluntad que nos hacía otros Jesús. Éramos Chiara, Jesús, Gracia, Jesús, Yossi, Jesús, etc. Pero cuando dos de nosotros, Chiara y Foco, sabiendo que éramos nada, hicimos que Jesús Eucaristía pactara unidad sobre nuestras dos almas, advertí que era Jesús, sentí la imposibilidad de comunicarme con Jesús en el tabernáculo. Experimenté la embriaguez de sentirme en la cima de toda la creación, como si estuviera en la punta de un alfiler, donde los dos rayos convergen, donde los dos dioses, por decir de alguna forma, Jesús en Chiara y Jesús en Foco, pactan unidad, trinitizándose, donde habiendo sido hechos hijos en el Hijo, es imposible comunicarse con alguien más que con el Padre, como el Hijo que está solo en comunión con el Padre. Es el punto donde lo creado muere en lo increado, donde la nada se pierde en el seno del Padre, donde el Espíritu Santo pronuncia desde nuestra boca la palabra Abba, Padre. Entonces no somos ya nosotros quienes vivimos, sino verdaderamente Cristo quien vive en nosotros. Y en el seno del Padre se conocen todos los habitantes del cielo y se comprende la acción de Dios en nosotros, que poco a poco nos reviste de lo divino. Fue esto lo que Dios nos reveló este verano, el alma una de los dos, Foco y Chiara, y de las otras almas unidas a nosotros. Está presente en cada uno de quienes han llegado al seno del Padre, y allí conoció al Verbo. Y fue así, tenía la neta sensación de estar sumergida en el sol. Veía sol por doquier, abajo, arriba, alrededor, y esperaba nuevas iluminaciones para acostumbrar mi mirada a descubrir a todos los habitantes del paraíso. Conocí al Verbo, que era expresión del Padre dentro de sí, y comprendí que había sido hecha iglesia para poder amar de este modo al Verbo, el cual se casó en bodas místicas con el alma. Se trata de una página de altísima mística que resume lo que Chiara experimentó después del pacto. ¿Qué es lo que experimenta? ¿Cuál es el sentido más profundo de lo que ella experimenta? Experimenta por la unidad que es Jesús, porque el designio de Dios sobre toda la humanidad es hacer de cada uno de nosotros otro Jesús. Entonces experimenta que es Hijo en el Padre, en el seno del Padre,
pero no como una persona aislada, sino como el cuerpo de Cristo, como el único Jesús, porque proviene del pacto con foco en la Eucaristía. Y la primera cosa que experimenta es que conoce al Verbo de Dios, es decir, la expresión que Dios tiene dentro de sí, la luz de Dios. Dios que es como el sol, que es un símbolo que encontramos en todas las grandes experiencias religiosas. Y este sol, que es Dios, que contiene todas las realidades, se expresa en la luz, en el Verbo. Y este Verbo, que es el Hijo encarnado, se desposa en unas nupcias místicas con esa realidad que Chiara llama el alma. Es decir, la Iglesia, porque Foco y Chiara por la Eucaristía son uno, son la Iglesia realizada. Entonces el Verbo se puede desposar con la Iglesia. El sentido de la expresión se desposa significa que el alma puede conocer a la Iglesia y darle toda su luz, puede hacerle conocer su designio, el designio del Padre. Entonces, ¿qué es lo que Chiara experimenta ese verano después del pacto? Experimenta que ha sido acogida en el seno del Padre, porque es Iglesia, porque ha sido hecha cuerpo de Cristo, esposa de Cristo. Y como la Iglesia conoce el designio de Dios sobre la creación, porque el Verbo se lo comunica, es una cosa maravillosa. Y esto es entonces lo que Chiara experimenta. Progresivamente durante todo el verano conoce poco a poco porque Dios le hace conocer toda la realidad. Obviamente, como Chiara misma entenderá al final, Dios adapta a sus ojos de criatura la realidad que le hace conocer, porque Dios está más allá, es siempre un misterio inagotable de luz y de vida. Pero Él quiere hacerle conocer a la Iglesia que ve personificada en Chiara y en Foco, y en el grupo que vive con Chiara, quiere darse a conocer, quiere que conozcan el designio sobre la creación, el designio sobre la historia humana. Yo pienso que de alguna forma he leído muchos textos místicos en estos últimos 20 años, textos de la tradición cristiana y no solo, que aquí realmente hay una gran novedad, porque Dios no se reveló nunca antes de esta forma. Entonces surge la pregunta, ¿por qué Dios se revela así? Porque Chiara y Foco, por la Eucaristía, son Iglesia. No son un individuo que conoce algo de Dios, sino que son la realidad del cuerpo místico, la realidad de la esposa de Cristo. Entonces el Verbo comunica toda su luz a su esposa, a su cuerpo que es la Iglesia que en última instancia quiere decir toda la humanidad.